Buenas tardes, qué gozo y alegría poder saludarles y que gracias a Dios nos permite estos medios en que podamos reunirnos, podría decirse en forma presencial, aunque cada uno está en su casa, pero Dios que es omnipresente, pues está en medio de todos nosotros, está con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también pues para los que luego vayan a volver a ver esta clase, sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer Edificados en Cristo. Como sabemos, los miércoles nos reunimos siendo tan importante estudiar la doctrina bíblica, porque de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y de la palabra de Dios, pues, tiene que ir siendo cambiada nuestra mente para que puedan ir siendo cambiadas también nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestras acciones en las cuales debemos de reflejar siempre a Jesucristo. Así es que bueno, hoy vamos a comenzar poniendo todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Como sabemos, la mujer se cubre la cabeza en casa o en la iglesia, reconociendo autoridad y vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, es un privilegio, Señor, poderte llamar Padre. Sabemos que tú eres nuestros Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo es quien nos da esta convicción y que podemos llamarte, podemos decir, Abba Padre. Muchas gracias, Señor, que tú atiendes nuestra oración y en esta tarde te queremos suplicar, Señor, que venga tu Espíritu Santo y esta palabra que vamos a y que vamos a enseñar, Señor, resplandezca en nuestro entendimiento, para que así al entenderlo lo podamos poner por obra y llevar mucho fruto, para que cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga por su amada iglesia, encuentre mucho fruto, encuentre el 100% de fruto. Y Señor, le seamos agradables y seamos arrebatados con Él y permanecer con Él por siempre en el cielo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, te damos muchas gracias por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, para que lo sigas bendiciendo. Muchas gracias, Padre, que nos has dado cobertura apostólica a través de él. Y gracias, Señor, te pedimos lo sigas bendiciendo, derramando de tu fresca unción sobre él, porque la unción que cae sobre la cabeza desciende a las barbas, a la ropa y a la vestidura y hasta el borde de la vestidura, para que todos sigamos, Señor, siendo enseñados por ti. Te lo rogamos, Padre Santo, todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues sean todos ustedes bienvenidos y vamos a comenzar hoy un nuevo tema, pero toda la palabra de Dios es importante. Vamos a tocar en esta tarde acerca del tema de la renovación de la mente. Aquí en el nivel 1, esta viene siendo nuestra séptima lección, que le damos muchas gracias también a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, que nos da esta semilla, nosotros los pastores, para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y también le damos nuestra gratitud a nuestro Dios en este día que nos permite estudiar este tema de doctrina bíblica. La doctrina bíblica es para nosotros los hijos de Dios, es un fundamento en el caminar cristiano que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de las falsas doctrinas y no andemos por caminos equivocados.
que no seamos engañados, porque sabemos que en estos últimos tiempos el diablo anda buscando como león rugiente, mirando a quién devorar y de ser posible trata de engañar aún hasta los escogidos de Dios. Entonces es tan importante que estemos estudiando constantemente la palabra de Dios y que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y acerca tu manual de instrucción y tu Biblia. Toma nota y vamos a comenzar. Miren, en esta clase es la primera de la lección 7 y así se llama la renovación de la mente. Y vamos a comenzar ahí en Romanos 12:2, leyendo. Y dice así, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto lo dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:2. Y lo que les acabo de leer es la traducción de la Biblia de las Américas. Entonces, aquí estamos viendo que hay que renovar nuestra mente, porque antes de venir a Cristo teníamos una mente carnal. Y es importante que renovemos nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada. Vamos a leer la versión de Dios habla hoy, la puedes ver en tu pantalla. Y vamos a leer esta traducción de la de Dios habla hoy. Y dice así el apóstol Pablo. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Así vivíamos antes de que Cristo viniera a morar a nuestro corazón. Pero una vez que Cristo viene a morar a nuestro corazón, ya no podemos seguir con esto mismo. Por eso dice el apóstol Pablo, y aquí continúa diciendo, por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que cambie así vuestra manera de vivir. La misma palabra de Dios dice que así como piensa el hombre, tal es. Miren, déjenme buscarlo aquí. O si alguien tiene ese versículo, ahorita se me fue, pero si alguien tiene ahí en la palabra de Dios, dice que el hombre tal como piensa, así es él. El hombre, si alguien me ayuda con ese versículo y lo tiene antes que yo, el hombre tal como piensa, así pone a tales. Ajá, miren, ahí está en Proverbios 23:7. Es Proverbios 23:7, lo podemos ver. Si, hermana Ángeles, por favor, me ayudas ahí en esto, por favor. Proverbios 23:7, por favor. Hermanita Ángeles, por favor. ¿Sí me escuchas? Sí, 23:7. Sí, mi hermana, por favor. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es, ¿Qué come tal? y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, tú me leíste la versión de la Biblia de la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera. Eso, yo les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Aquí la tienen en pantalla. Esta es la Biblia de las Américas. Sí. Aquí la vemos. Dice, pues como piensa dentro de sí, o sea, como pensamos así en nuestro, así dice la palabra, porque como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come, bebe, pero su corazón no está contigo. Así dice, o sea que
pues pueden tener apariencia. Las personas, como bien dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Podemos ver caras muy bien, pero su corazón puede tener mucha maldad y tal como piensa, así va a actuar y también como piensa va a hablar. Entonces, ¿qué tan importante es este tema? Eso es lo que tenemos que ver, que antes de conocer a Cristo veníamos como el criterio del tiempo presente del mundo, porque ahí vivíamos, hasta que Jesucristo tocó nuestra vida y empezamos a cambiar. Entonces, esto lo dice en la Reina Valera 60, de la Biblia de las Américas. Quisiera leerles también la otra que dice aquí. Aquí dice, la Biblia de Dios habla hoy. Miren, vamos a ver la de Dios habla hoy. Esta es una Biblia muy sencilla en su lenguaje, bastante entendible. Y ahí en el 23:7 dice, bueno, aquí sí cambia bastantito porque dice, ¿qué son? Mire, aquí como dice, no te sientes en el 23:6, Proverbios 23:6 dice, no te sientes a la mesa de un tacaño ni codicies sus deliciosos manjares, que son como pelo en la garganta. Él te invita a comer y a beber, pero no lo dice en serio. O sea, de su boca para afuera dice una cosa, pero no está invitándote de corazón. Y en la Reina Valera, que en la Biblia de las Américas dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Así como piensa el hombre, así es. A tarde o temprano, lo que trae en su mente va a salir. Entonces, es por eso que es tan importante que vayamos renovando nuestra mente, como lo dice el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios. Entonces, la mente es definida como la facultad intelectual del alma. O sea que la mente está en el alma, las emociones, los sentimientos están en el alma, dice, y como tal, es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido que de allí, eh, porque es allí donde debemos discernir por el Espíritu Santo. Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, hablado. Si se recuerdan, el hombre es un ser tripartito, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu humano estaba muerto, pero al conocer a Cristo, nuestro espíritu es vivificado. Entonces, el Espíritu Santo nos va a estar hablando a nuestro espíritu y es ahí donde el Espíritu Santo nos va a hablar y ahí vamos a discernir correctamente guiados por el Espíritu Santo. Porque van a venir muchas voces. Nosotros debemos discernir las voces del mundo, las voces de la carne que brotan de nosotros, Satanás que también quiere hablarnos. Por eso dice las diferentes voces que escuchamos, ya sea la de Dios, la nuestra o la del enemigo. Y dependerá de dicho discernimiento. Entonces es por eso que es tan importante que es que estoy buscando una imagen tripartito, denme un minuto. Ajá, recordando esto, que, por eso nuestra mente debe de ser renovada. Aquí como siempre les hemos puesto esto de los círculos donde por medio didáctico, ¿no? Poderlo hacer así. Nada más aquí está la imagen, ahorita se las voy a copiar y a pegar para que la recordemos. Entonces, aquí les voy a poner esta imagen para que recordemos y lo volvamos a explicar para los que no lo han visto. Se copió muy grandota, ¿verdad? Ahorita lo hago chica. Aquí vemos que esto es para fines didácticos, estamos poniendo así como es el ser humano, que
tenemos cuerpo, alma y espíritu, si lo estás viendo en tu pantalla, ¿no? Entonces aquí vemos que, aquí como estoy con el cursor, el espíritu humano estaba muerto antes de conocer a Cristo, pero cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, el espíritu es vivificado, el espíritu humano nuestro. Aquí viene también a hablarnos el Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Jesús, bien, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, qué pasa cuando recibimos a Cristo. Que cuando fuimos salvos y limpios de mucha contaminación que traíamos en el mundo, esto es al recibir a Cristo, pero no me voy a adelantar de la clase. Vamos a seguir el orden. Entonces, nuestro espíritu ya es vivificado. Y aquí nos habla el Espíritu Santo. Y aquí es como por medio del Espíritu Santo podemos aquí diferenciar las diferentes voces. Podemos diferenciar la voz de nuestro Padre Celestial cuando nos habla Cristo y cuando nos habla el Espíritu Santo. Y podemos diferenciar en la mente nuestra o cuando es de parte del enemigo. Hay muchos, el enemigo no puede saber lo que pensamos, pero sí puede lanzar dardos incendiarios a nuestra mente y de nosotros está no hacer caso a esos dardos incendiarios. Entonces, bueno, vamos a continuar. El Señor Jesucristo nos enseñó ahí en Mateo 22:37, hermana Clau, por favor, si me puedes leer, tienes tu Biblia en la mano y me puedes conectar tu micrófono y leer 22:37, Mateo 22:37, por favor. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a... Mateo 22:37. Sí, es esa. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No, mi hermana. Es Mateo 23, 30. No, 22:37. Mateo 22:37. Perdón. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Gracias. Este es el primer mandamiento y el más importante, o sea, es el primero y en importancia es el primer mandamiento. Conforme a la clase que estamos viendo, hermana Clau, ¿qué dice ahí que debemos amar al Señor? ¿Con qué? Repítelo. Con todo el corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea que así tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, conforme a lo que estamos viendo aquí de la clase, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y como bien dijiste, dice a continuación que este es subrayémoslo, porque este es el primero, es el más importante y el primero de los mandamientos. Hay otro que dice que es el primer mandamiento con promesa, que es el de honrar a los padres. Y así podemos ir viendo los mandamientos, pero conforme a lo que estamos viendo en esta clase, es que debemos amar primeramente con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así debemos. Y el Señor debe de estar en primer lugar en todo y en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué pasó cuando creímos en el Señor Jesús? El Espíritu de Cristo, cuando tú y yo recibimos las buenas nuevas de salvación y nos dijeron que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, o sea, es por fe la salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando le dijimos, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en mi lugar para darme vida eterna, que tú moriste, pero también resucitaste y me justificaste. Y por esa fe que yo tengo en tu obra expiatoria, Dios no la toma como justicia.
Y entonces le decimos al Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón. Entra a mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador. Y Él nos da un corazón nuevo. Y a esto se le llama, como dice ahí en Juan 3, que es un nuevo nacimiento. Entonces es lo que les explicaba al principio de la clase, que en nuestro espíritu, aquí como lo ven en sus pantallas, es vivificado. Y viene a morar el Espíritu de Cristo a nuestro corazón, pero también viene a morar el Espíritu Santo. Miren, vamos a verlo en las Escrituras. Aquí dice, cuando creímos en el Señor Jesucristo, su Espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo entraron en nosotros. ¿En dónde dice esto en las Escrituras? Vamos a las Escrituras. Entonces, en Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, ¿por qué? Porque a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Aquí dice en Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado, ¿qué? El Espíritu de su Hijo. Subráyalo ahí en tu Biblia. Mira, ahí lo estamos viendo aquí en pantalla. Y porque sois hijos, dijo el apóstol Pablo, Dios ha enviado, ¿qué? El Espíritu. Se los voy a poner aquí en rojo. Esto es muy importante que lo comprendamos. El Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu de Jesús, viene a morar a nuestro corazón, a nuestros corazones, clamando, ¿qué? Abba, Padre. Así le decimos papito, Abba Padre. Y esto, y miren lo que dice en Romanos 8:6. Estamos diciendo que Cristo viene a morar en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo, pero también viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. En Romanos 8:26 dice, y de la misma manera, también que el Espíritu, y está con E mayúscula, velo, es el Espíritu Santo. Ahí subráyalo con rojo. Es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es cuando oramos en lenguas, y esto es porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón y Él nos da el don de lenguas, y en nuestro, por eso, con gemidos indecibles, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Otra cita bíblica donde dice que viene a morar el Espíritu Santo. Aquí dice, nadie puede orar en lenguas si el Espíritu Santo no ha venido, y el Espíritu Santo derrama el don de lenguas. Y también nadie puede recibir el Espíritu Santo si primero no le abre su corazón a Cristo, porque donde viene Cristo a morar en nuestro corazón, ahí va a venir el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Entonces, lo primero paso es creer en Jesucristo. Y entonces aquí, porque aquí lo dice claro la palabra, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el don de lenguas, que es la evidencia de que hemos recibido la llenura del Espíritu. El ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo evidencia que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y aquí en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Habita en vosotros. Vamos a buscar otra versión aquí en otra versión, se las voy a poner aquí, miren, vamos a ponerla aquí. Vamos a ver esta y vamos a leer aquí en la pantalla grande. La de Primera de Corintios 3:6. Aquí está. Vamos a poner la de Primera de Corintios 3:6. Hermana Clau, tú tienes la de Reina Valera 60, si tienes esa cita bíblica. Primera de Corintios 3:6, por favor, en la versión tuya.
Si la tienes, Primera de Corintios 3:16, perdón, 3:16. Amén. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está bien clarito en esta. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando viene el Espíritu Santo, viene primero el Espíritu de Cristo a morar en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo también a morar a nuestro corazón. Aquí lo están viendo en sus pantallas, ya les puse todas las traducciones. Y miren, esa es la que nos acaba de leer la hermana Clau. Y también aquí, por ejemplo, tenemos la nueva traducción viviente que dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Estamos hablando esto de vive en ustedes. En otras Biblias también, miren, en la Biblia textual, se las voy a copiar acá, que para esta es la Biblia textual 3 también. Y se las voy a copiar. Ahí dice claramente también, como la Reina Valera, que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Y aquí está. Esto es bien importante para lo que vamos a seguir viendo, verlo. Es Primera de Corintios 3:16. Si ya lo pusiste, por favor, ahí ponlo. Primera de Corintios 3:16. Y en Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Miren, si vamos a leer, y aquí se los voy a volver a poner en la pantalla, si nos vamos ahora aquí a ver en Romanos 8, búscalo tú en tu Biblia. Miren, en Romanos 8, y qué tan importante, una vez que hemos nacido, en el libro de Romanos 8, nos habla de la vida en el Espíritu. Si lo estás viendo aquí en tu pantalla, está el título este. Yo sé que la palabra original no viene ni títulos ni versículos. Esto lo pusieron los eruditos que estudiaron la palabra, la tradujeron y para el fin de estudiarla mejor pusieron títulos y pusieron versículos y pusieron capítulos. Y miren, en la de Dios habla hoy ponen eso, la vida en el Espíritu. Si nos vamos a la Biblia de las Américas también. Y si nos vamos a la Biblia de la Reina Valera también. Entonces, todo ese capítulo de Romanos 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Una vez que ya hemos nacido, nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Y miren, así lo dicen desde que empieza el 1. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más, ¿cómo andamos? Conforme al espíritus, y dice, porque la ley del espíritu de vida, vamos a leerla aquí en la Biblia de las Américas. Miren, aquí vamos a volver a leer el versículo 1, 8:1, ¿ya lo tienen todos? Si alguien me puede contestar en su micrófono, ya para que lo veamos y lo estudiemos juntos. Y miren, dice, si alguien me puede contestar, ¿ya lo tienen? Romanos 8:1. Dice, Amén. Oh, amén, gracias mi hermana Clau. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, para ya los que hemos nacido de nuevo, no hay ya más condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Espíritu, y está con E mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahorita, por fines didácticos a esta lección, estamos leyendo, nos vamos a bajar al versículo 9. Como veíamos, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y era lo que decíamos en un principio, que aquí dice, es una de las partes más importantes debido a que allí, o sea, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos habla y así poder discernir las diferentes voces y también, como nos dice Pablo, tenemos que cambiar esa manera que traíamos del mundo de pensar a la mente de Cristo. Esto es lo que vamos a continuar viendo en esta lección.
Entonces aquí dice en Romanos 8:9, hermana Ángeles, por favor, si me lo puedes leer aquí, la de Romanos 8:9, por favor. Romanos 8:9. Sí, estamos en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, donde estamos viviendo por el Espíritu. ¿Lo recuerdan? Por favor, léanlo después de que termine la clase. Es algo precioso todo este capítulo en vivir por el Espíritu Santo. Sí, mi hermana, por Mas favor. nosotros, y según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Es todo el No, nada 9. más esa, nada más esa. Otra, les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, ya no andamos conforme a los deseos de la carne, ya no andamos conforme a la carne, sino en el Espíritu. Y esto dice, ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no ha nacido de nuevo, no puede andar conforme al Espíritu. Por eso aquí dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita, la hermana acaba de decir, la hermana Ángeles mora, ya lo vimos que mora el Espíritu Santo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. O sea que primero tenemos que haber nacido de nuevo, recibir el Espíritu de Cristo para ser de Cristo. O sea, viene a morar el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Así es que fuimos salvos y limpios de mucha contaminación que traíamos del mundo. Esto sabemos que la primera administración que recibe nuestra alma es cuando nos bautizamos. Eso lo dice en Romanos 6, siendo, si se recuerdan, en Romanos 6 habla del bautismo. Y es donde nuestra alma recibe la primera administración, como vemos aquí en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, o sea, con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y todo este capítulo 6 dice, muertos al pecado, pero vivos para Cristo, pero vivos para Dios. Entonces, si se recuerdan, todo este capítulo lo vimos también en la clase de bautismo, Romanos 6, y porque dice ahí, porque con Cristo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si se recuerdan, cuando descendemos a las aguas, somos hechos uno con Cristo, descendemos. Y ahí experimentamos la muerte, la primera administración del alma, y al salir experimentamos el poder de la resurrección de Jesucristo en nosotros. Entonces, eso, bueno, ahorita no vamos a ver eso porque nos vamos entonces a desviar de la clase, pero si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así es que fuimos salvos y limpios de mucha contaminación que traíamos del mundo y tuvimos una metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es un cambio de mente. Esa es la palabra de la Strong, que es del griego metanoia, que significa un cambio de mente. Y luego viene una conversión. Primero, aquí como vemos, tenemos un cambio de mente, que puede haber un cambio de actitud. ¿Están de acuerdo? Fue lo primero que vimos al iniciar la clase. Tenemos, aquí otra vez se los voy a poner, cambien su manera de vivir, de pensar. Aquí dice, cambien su manera de pensar para que pueda haber un cambio en su manera de vivir, dijo el apóstol Pablo. Y esto es lo que pasa aquí. Cuando fuimos salvos de mucha contaminación que traíamos del mundo, tuvimos una metanoia. Primero tuvo que haber cambiado nuestra mente y luego una conversión, es decir, un cambio de actitud. Y esto lo vamos a ver ahorita en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. El apóstol Pedro
predicó acerca del arrepentimiento y la conversión. Y esto sigue siendo el mismo mensaje que la Iglesia de Jesucristo sigue predicando. Y lo vemos ahí, miren, vamos a ver las predicaciones del apóstol Pedro, del apóstol Pedro en Hechos 3:19 dice. Hermana Clau, por favor, si lees Hechos 3:19, por favor. Nada más el versículo 3:19, por favor. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es. ¿Qué estamos viendo en esta clase? ¿Alguien me puede decir ahorita que estamos leyendo este versículo? ¿Por qué lo estamos leyendo? ¿Qué estamos diciendo que hay que hacer? Renovar la mente. Sí, y primero que tiene que haber un arrepentimiento. O sea, otra vez léelo, mira qué dice ahí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto también lo predicó el Señor Jesús, también Juan el Bautista, el arrepentimiento, ¿verdad? Es necesario, porque si no hay arrepentimiento, no vamos a tener, o sea, vamos a seguir actuando igual. Cuando el Evangelio de Cristo nos viene y nos redarguye pues empezamos a entender que sin Cristo no hay salvación y que si seguimos en esa vida pecaminosa vamos a una condenación eterna, entonces nos arrepentimos de nuestros pecados. Le pedimos, además, el que trae la convicción de pecado a nuestras vidas es el Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor Jesús, dice, y cuando venga a ustedes el Espíritu de verdad, vamos a leerlo ahí en Juan 14. Él es el que nos convencerá de pecado, creo que es 16, Él nos convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Sí, es Juan 16:9, miren. Juan 16:8 y 9, miren. Primero tenemos que arrepentirnos, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, al ser redarguidos, va a haber un arrepentimiento. Aquí lo vamos a ver, que este sigue siendo el mensaje. Vamos a verlo. El Señor Jesucristo así lo dijo. Aquí lo vemos. Y cuando Él venga, está hablando aquí el Señor Jesús, porque si leemos Juan 14, 15 y 16, ahí nos empieza a hablar del Espíritu Santo, nos habla mucho del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, por eso, primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Primero viene un arrepentimiento. Luego, cuando nos arrepentimos, como lo acabamos de ver, aquí tuvimos un cambio de mente para que tengamos un cambio de actitud. Entonces viene convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y aquí vemos, el mensaje de la salvación hace un llamado al arrepentimiento, reconociendo el pecado y alejándonos de él. Entonces, como estamos viendo otra vez que debe de haber un cambio de actitud como consecuencia de un cambio de la manera de pensar, nos arrepentimos. Y muchas personas que han recibido a Cristo en su corazón, no quieren cambiar su actitud, quieren seguir viviendo como vivían en el mundo. Esto no puede ser. El mensaje de salvación hace un llamado al arrepentimiento, reconociendo el pecado, pero ahora hay que alejarnos de él. Y muchas personas, como les digo, quieren los beneficios de la salvación. O sea, que no quiero ir a la condenación, no quiero ir al infierno, no quiero ir al lago de fuego, pero no quiero obedecer a Cristo. No ha habido, entonces no se han arrepentido de sus pecados.
y siguen estando en estado de desobediencia. Así es que el primer paso para recibir el perdón es confesar el pecado y alejarse del pecado. Ese es el primer paso. Y cuando hemos recibido a Cristo, debemos de empezar a obedecer la palabra de Dios y debemos de obedecer a Cristo y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está para para ponerla en tela de juicio. La palabra de Dios está para obedecerla. Miren, vamos a ver otro ejemplo. En Hechos 2 también vemos el mismo mensaje, el discurso de Pedro en Pentecostés. Si se recuerdan, los apóstoles, a partir del libro de Hechos, en el capítulo 1, el Señor Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan, aquí lo vemos, vamos a verlo en Hechos, en el libro de Hechos 1, dijo la promesa del Espíritu Santo está ahí y a los apóstoles, miren, vemos aquí antes de la ascensión de Cristo, el Señor Jesús les dijo, vemos que dice en el libro de Hechos, lo estoy buscando aquí, 8, dice, Él les dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después, dicho esto, ya el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y dice, y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube les recibió y les ocultó de sus ojos. Y entonces ahí vemos que ellos están orando. Y en el capítulo donde empieza el 2, miren, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, todos ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es lo que veíamos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y a lo que voy aquí es que cuando ellos fueron llenos, los apóstoles, los discípulos de Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo, ya testificaban con valentía. Y miren, vemos la unción que es la que vamos a ver aquí a continuación en Hechos 3, digo aquí mismo en Hechos 2, pero antes de bajar al 38, dice, hay discurso de Pedro en Pentecostés. Pero aquí ya fue cuando Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y como 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Por eso es tan importante que busquemos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para poder testificar con poder de Cristo y para poder predicar. Y si hemos tenido el privilegio de ser llamados por el Señor Jesús también a la enseñanza, al ministerio magistral, también es muy importante ser llenos. Todos los ministerios primarios tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos que es tan importante para predicar, para enseñar, para compartir el mensaje, la llenura del Espíritu Santo. Y también como hijos de Dios, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, pues es tan importante recibir de su fortaleza para que en medio de las pruebas también recibir de esa fuerza y seguir adelante y no volver atrás. Entonces aquí como vemos, Pedro ya lleno del Espíritu Santo, miren, vamos allí al
Aquí se los voy a volver a poner y vamos a ver aquí el capítulo 2, aquí lo vemos. Discurso de Pedro en Pentecostés. Entonces aquí miren, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11 alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que vivéis en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y ahí empieza Pedro, el apóstol Pedro, a predicar. Entonces, de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, y nos vamos a bajar hasta el 38 debido al tiempo y a lo que es de acuerdo a la enseñanza que estamos viendo hoy. Miren, por favor, ¿qué estamos viendo? Que tenemos que tener un cambio de manera de pensar para poder tener un cambio de manera de vivir y no seguir como estábamos cuando estábamos en el mundo. Y nos vamos al 38. Lo están viendo aquí en sus pantallas ustedes también. Fíjense en lo que hubo en un cambio de mente, por favor. Aquí les está predicando el apóstol Pedro del Evangelio, miren, y lo voy a copiar para las pantallas también. Dicen: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. Lo tenemos que obedecer. Él es Dios y nuestro Salvador, Señor y Cristo. Y al oír estos, ¿qué hubo? ¿Qué hubo en el corazón de los que estaban oyendo? Compungidos de corazón. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Porque fueron contristados por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Entonces, miren lo que vemos aquí. Los voy a copiar y se los voy a pasar acá. Y esto es lo que tiene que haber: arrepentimiento. Y como vemos, sí estamos comprendiendo el mensaje. Esperen, Dios que sí. Que Dios me ayude a darlo a entender. Entonces, miren, les voy a poner acá para que lo vean en grande. Aquí lo vemos. Y es que esto es lo importante, porque ¿qué pasó con ellos? El 14. Y en la de Dios habla hoy ha de traer esto del compungidos, Hechos 2:37. Aquí en la de Biblia de Dios habla hoy, dice: cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente, o sea, hubo un cambio de mente, un arrepentimiento. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas nuevamente, dice: sepan pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, eso nos pasa cuando nos ha llegado la revelación del Evangelio por el Espíritu Santo, nos llega, nos toca y reconocemos que Jesús es el Señor, el Mesías prometido. Y hay una contrición, o sea, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a contristar para arrepentimiento. Y aquí lo vemos bien claro. Y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: ¿qué? ¿Qué vemos aquí? Miren, repítanmelo por favor, aquí todos juntos allí. Arrepentíos, fíjense, arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Cristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis, ¿qué? Otra vez estamos viendo que cuando se recibe al Señor Jesús, viene también a morar el Espíritu Santo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, vamos a ver aquí, pero aún tenemos una vieja naturaleza, o sea, ya nacimos, tenemos un corazón nuevo, ya nacimos de nuevo. Pero lo que debemos hacer es hacer morir cada día el alma, cada día morir a los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo decía: mas ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y aquí
Fíjense lo que dice aquí en Romanos 7:25 el apóstol Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Y esto por qué es? Porque ya nacimos de nuevo. Tenemos un nuevo corazón, pero debe de haber un cambio de mente. Miren, pero aún tenemos la vieja naturaleza que la debemos hacer morir cada día. Y por eso es que ahora nuestros pensamientos fluctúan. Hay una batalla entre una mente carnal, la que traíamos antes de conocer a Cristo, y esa mente carnal que sirve al pecado, y una mente espiritual que sirve a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo aquí en Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, o sea, se recuerdan que también habla de los miembros, del pecado que hay en los miembros, con la carne a la ley del pecado. Entonces, lo que necesitamos es la renovación de nuestra mente, que significa llevarla a su estado original. ¿Mediante qué? Mediante un proceso de limpieza, quitando toda la contaminación y la basura que traíamos, limpiando nuestra mente de todo lo que el mundo nos había metido, hasta llegar a tener la mente de Cristo. Por eso nuevamente volvemos a leer aquí en Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Así tú y yo vivíamos antes de conocer a Cristo, pero ahora tiene que cambiar esa manera de pensar. Entonces, cuando ya empezamos a conocer a Cristo y al venir a morar el Espíritu Santo en nosotros, a empezar a orar y a leer la palabra. Es a través de la guianza del Espíritu Santo y de la palabra que vamos a hacer cambiar nuestra mente. No hay otra forma, cambiar nuestra manera de pensar. Así es que ya no es, yo digo que Dios es bueno y que nadie se va a condenar porque, o otras personas dicen, el otro día estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación. En la persona me dijo, ay, así de fácil, ¿no? Después de que hacen mal, porque creen en Cristo, ya son salvos, no, porque hacen mal, pero no ha habido nadie bueno que haga lo bueno, eso dice la palabra de Dios. Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación no es por obras, es por la fe en el Señor Jesús. Entonces, una vez que nacemos de nuevo, debe de empezar a cambiar aquí en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y ya no decir, es que yo digo, es que yo hago. No, ahora, ¿qué dice Dios que yo haga? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que yo estoy viviendo? Ya no voy a tener las mismas actitudes de antes, que si me ofendían, yo ofendo. No, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la regla de oro? Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, y como decía el apóstol Pablo, el que robaba, deje de robar. O sea, tiene que haber un cambio de mente, porque el robarle a una persona pues sí, le va a traer el que roba trae un mal a la persona que le robó. Y nosotros ya tenemos que tener un cambio de actitud, un cambio de mente. Y acá lo vamos a continuar viendo. En Primera de Corintios 2:16, por favor, hermana Claudia, si me lo puedes leer. Primera de Corintios 2:16, ¿qué dice? Amén, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí.
Ahora tú y yo que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Aquí lo está diciendo. Aquí, en 1 Corintios 2:16, incluso lo están viendo aquí en el dibujito. La mente nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es, los cristianos somos capacitados nuevamente, lo vuelvo a repetir, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a conocer los pensamientos de Cristo. Y ya vamos a dejar de actuar como la vieja Rocío, como lo que éramos antes. Nuestro proceder cambia. Y ahí el apóstol Pablo también dice, fíjense lo que dice en Filipenses 2:5. Hermana Ángeles, por favor, leamos Filipenses 2:5. Hermanita Ángeles, por favor, Filipenses 2:5. Hermanita Ángeles, tienes apagado tu micrófono, no se te oye. Hermanita Ángeles. Hermanita Ángeles, tienes apagado tu micrófono. Bueno, tú lo tienes, hermana Clau, por favor, Filipenses 2:5. ¿2:5? Sí, por favor. 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso. Esa es la Reina Valera 60. Sí. Igual dice, bueno, aquí, la Reina Valera, aquí que nos acaba de leer la hermana Clau, dice este sentir. Sentir, la palabra sentir es del griego 54:26, dice froneo, que significa, ¿qué significa? Pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa. Fíjense, eso es que así debemos de estar nosotros para tener la mente de Cristo, sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidar. La Biblia la de Dios habla hoy, dice, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Una vez que hemos nacido de nuevo, ya debemos de haber un cambio en nuestra mente y empezar a pensar como Cristo. Y hasta aquí vamos a llegar ahora, nada más. Nosotros estamos en guerra. ¿Y dónde está el campo de batalla con la que estamos librando? ¿Cuál es el campo de batalla que enfrentamos? ¿Cuál es el campo de batalla que enfrentamos? La batalla está aquí en la mente, porque va a tener que ir siendo cambiando nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó. Entonces, la mente como campo de batalla. Allí en el libro de Jueces 3, del 1 al 3, lo vamos a leer. Miren, aquí, y se los voy a leer para irnos ya un poquito más rápido, nada más tenemos unos minutitos y ya aquí lo vamos a dejar para la siguiente clase. En Jueces, en el libro de Jueces 3, del 1, miren lo que dice, se los voy a poner aquí en la pantalla y lo va a hacer grande. Los pueblos que se quedaron en Canaán. Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear
lo que nunca habían estado en el campo, los que nunca habían estado en el campo de batalla, quedando los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el monte Jamam. Con ellos el Señor quiso poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos que le había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Bueno, aquí vamos a ver, como lo acabamos de leer en Jueces 3, del 1 al 3, el Señor permite que muchos pueblos enemigos no sean destruidos, lo acabamos de ver, lo acabamos de leer, y que puedan vivir en la tierra de los israelitas. ¿Cuál era el objeto? Que los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y a echar de sus posesiones a sus enemigos en el nombre del Señor Jesús. De esta misma manera, nuestra mente se convertirá en un campo de batalla, en donde a veces nos vienen pensamientos que no son agradables al Señor y que debemos desechar con las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? ¿Se recuerdan que la armadura que Dios nos ha dado está en Efesios 6? Miren, con esta armadura tú y yo tenemos que ir echando fuera los pensamientos que no le agradan a Dios. Ese es el campo de batalla. Y aquí lo vamos a ver en Efesios 6. Luego nos olvidamos de esa armadura espiritual que es tan importante estar siempre vestidos con ello. En Efesios 6, aquí la vamos a ver. Miren, en Efesios 6, y les voy a poner la de Dios habla hoy, digo la Biblia de las Américas. Tú búscala por favor en tu Biblia. Ahí que dice toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios la tenemos que traer puesta. ¿Y cómo empieza? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Porque nuestra lucha, ¿lo vemos? Porque nuestra lucha no es en contra de sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, vamos a leerla, para que podáis resistir en el día malo. O sea que si hay días malos, aquí lo dice, y podáis estar firmes. Estad firmes, pues, y empieza a mencionar toda la armadura de Dios. Ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apuesto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos incendiarios del maligno. Como les decía al principio de la clase, el enemigo no puede saber lo que tú y yo pensamos, pero va a mandar dardos incendiarios a la mente. Entonces, tenemos que ponernos toda la armadura y tomar el escudo de la fe y con el que podréis apagar todos esos dardos incendiarios. Y continúa cómo nos debemos de vestir. Y dice, tomad también el yelmo de la salvación, cuidar acá, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tan importante es estar leyendo la palabra y ceñirnos la mente con el yelmo de la salvación. Entonces vemos cuando el enemigo quiere mandarnos dardos incendiarios. Ya no podemos estar pensando como antes. Dejar que el modo de hablar,
No, es que yo tengo mente de teflón y nada se me pega. No, ahora yo tengo la mente de Cristo y voy a empezar a leer las Escrituras pidiéndole al Espíritu Santo que me venga esa revelación y empezar a memorizar, hacer el esfuerzo de ir estudiando la palabra de Dios, dejar a toda aquella vana manera de hablar que traíamos antes. No es que yo ya no valgo. No, ahora dice nadie tenga mayor concepto de sí que el que tenga que tener, que dice que la Biblia. Ahora yo valgo, ahora que yo he nacido de nuevo, Cristo me compró con su sangre. Y tú y yo ahora valemos la sangre de Cristo, no como que ahora que ya no vales nada. Tú y yo ya hoy valemos la sangre del Cordero de Dios. Entonces ya tiene que haber un cambio acá en la manera de pensar para que haya un cambio en la manera de vivir. Ay, no, es que yo ya no puedo más. No, sí dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que sí debemos de hacer es cuidar lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Por eso es tan importante lo que vemos, lo que escuchamos. Y si hay algo que vimos que nos está molestando, venir en oración al Señor y decirle, Señor, te entrego este pensamiento en obediencia a Cristo, todo lo que se está poniendo de ti. Limpia mi mente, porque hay escenas muy fuertes que podemos llegar a vivir y a tener y pedirle al Señor que nos limpie nuestra mente. Por eso es tan importante la oración, estar en Cristo y seguir a Cristo y decir en esta situación qué haría Cristo. Incluso luego hay unas pulseritas que andan vendiendo y dice, ¿cómo actuaría Cristo en esta situación? Porque tú y yo ya tenemos la mente de Cristo, ya no nos vamos a vengar. Dijo el Señor, mía es la venganza. Por nuestra parte tenemos que perdonar. Ahí empieza el cambio de actitud ya teniendo la mente de Cristo. Y entonces así vamos a cambiar nuestro proceder dando testimonio del Señor. Dice, no paguéis mal a los que les hacen mal, no paguéis mal con mal, más bien haced el bien a los que les hacen el mal, porque si ustedes perseveran en hacer el bien, ¿quién les querrá hacer el mal? Por eso nos dicen que a veces que estamos mal y que si no nos damos cuenta de lo mal que nos están haciendo, sí nos damos cuenta. Pero el Señor, y bueno, nosotros debemos de proceder bien. No vamos a, si nos insultan, seguir insultando, no podemos pedir respeto, pero ya no vamos a actuar igual que si vas manejando y te insultan. Y tú no vas a bajar la ventana y insultarlo igual o tocar el claxon. No, ya no. Debe haber un cambio de manera de pensar para tener un cambio de manera de vivir. Pues aquí lo dejamos porque ya llegó el tiempo para orar. Y si las personas que tú invitaste ahí a tu casa nunca, o alguien está oyendo ahí en tu casa que y nunca le ha abierto su corazón a Jesús, o quizás luego vean este video o si nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesús, hoy es tiempo, porque estamos viviendo el final de los últimos tiempos, el final. Y es tiempo de venir a Cristo. Aún estamos viviendo un tiempo de gracia del Espíritu Santo. Y si hoy a ti te está redarguyendo el Espíritu Santo en tu corazón y tú dices, sí, te necesito, Señor Jesús. Yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios. Necesito de tu salvación. Necesito de tu salvación. Vamos a orar todos juntos, hermanos, con ellos y a guiarte en esta oración, como un día los que estamos aquí conectados lo hicimos. Vamos a orar. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías. Te necesito. Te ruego que me perdones por tu sangre preciosa todos mis pecados. Yo me rindo a ti. Te suplico, Señor, que vengas y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, que por la fe que tengo en ti, recibo un nuevo corazón, la limpieza de mi corazón
y por la fe que tengo en ti, Señor. Toma tú y dirige mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Toma el trono de mi corazón. Muchas gracias, Señor Jesús. Y gracias, Señor, te damos hoy todos por la vida de las personas que hoy están abriendo su corazón a ti y que hoy has escrito su nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Y ahora todos juntos, hermanos, vamos a orar una oración de fe con todo tu corazón. Y vamos a pedirle al Señor Jesús, conforme a todo lo que hemos estudiado, que nos llene de su Espíritu Santo, que traiga esa llenura y nos dé revelación de su palabra, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, de lo cual si no, no sería posible. En Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, hoy es un privilegio poderte llamar Padre por medio de Jesucristo. Y en este momento, Señor, así como acabamos de estudiar y escudriñar tu palabra, Señor, te rogamos, vengas tu Santo Espíritu y nos llene, Señor. Nos llene, danos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, pídele con todo tu corazón para poder recibir al Señor. En la llenura del Espíritu Santo lo que hay que hacer es desearlo. Deséalo con todo tu corazón, la llenura del Espíritu Santo. Que por su Santo Espíritu traiga revelación de su palabra, que alumbre nuestro entendimiento. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que venga la llenura de tu Espíritu Santo trayéndonos revelación de tu palabra, para que así, Señor, la podamos poner por obra, haciendo la voluntad de Dios mientras aguardamos la preciosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la mente de Cristo. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, sean bendecidos todos ustedes en esta noche. No dejen de conectarse. Los lunes tenemos intercesión de 7 a 9, los miércoles la doctrina, la enseñanza de la doctrina bíblica, y los domingos en forma presencial en el lugar donde el Señor, por su bondad, nos ha abierto ese lugar para que todos juntos nos congreguemos y busquemos de su presencia los domingos a las 11 de la mañana. Ahí en Avenida Acoxpa, esquina San Faustino. Ahí nos puedes encontrar y también le damos gracias a Dios por ese lugar y esperamos verte allí. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde. Buenas noches. En esta noche, buenas noches.